Hola a todos, un saludo muy especial desde Colombia. Mi nombre es Freddy Castrillón Valencia, el creador y organizador de la cumbre La clave del ser en el hacer. En esta cumbre tendrás la oportunidad de conocer de cerca varios expertos a nivel internacional, que son un referente en el mundo del desarrollo personal, los cuales nos contarán sus experiencias y nos enseñarán algunas herramientas para autogestionarnos de manera efectiva, desarrollar nuestra voluntad y la disciplina necesarias para el logro de nuestras metas. El día de hoy tengo la oportunidad de presentarte a la doctora Ana Francisca Trelles. Ana Francisca es doctora en filosofía y consejera terapéutica nivel 5 de la Universidad de Medicinas Complementarias de Sri Lanka. Además, lleva más de 30 años estudiando y enseñando técnicas psicofísicas y es directora del Foro AXI. Hola, doctora Ana Francisca, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte acá en la cumbre de la clave del ser en el hacer. Muchísimas gracias, querido Freddy. Para mí es un verdadero honor participar en esta cumbre tan profesional y que también está realizada con ese amor y ese cariño, ¿no?, que se siente cuando haces todos los preparativos, ¿eh?, desde el momento en que se conecta contigo. Muchas gracias, Freddy, por acordarte de mí para esta cumbre. Muchas gracias a ti, el honor es mío. Y bueno, yo quisiera que empezáramos, en la cumbre hemos hablado mucho del tema de neurociencias y quisiera como partir de esa definición, quisiera saber cuál es tu definición de ese término de neurociencias. Bueno, las neurociencias son un conjunto de ciencias porque antes se hablaba de la neurociencia, ahora son las neurociencias. Son un conjunto de ciencias que estudian el sistema nervioso, el sistema y el sistema nervioso central. Ahora mismo, a nivel personal, lo veo como una nueva forma, entre otras, o sea, además de todo lo que nos aporta a nivel científico, a nivel de la salud, etcétera, pero lo veo también como una forma de acercarnos a nosotros mismos, de conocernos y comprendernos más el cómo funcionamos, porque conociendo cómo funciona nuestro cerebro, digamos que un 80%, y no exagero, de nosotros mismos podemos comprenderlo, ¿eh? Claro que sí, tan complejo pues que es nuestro cerebro. Pues bueno, precisamente en esta conferencia vamos a hablar de ese tema tan apasionante, ¿cierto? Entonces, bueno, empecemos con el tema de la conciencia. Para ti, ¿qué es conciencia? Bueno, la conciencia tiene, digamos, esa connotación cultural. Es la conciencia la que, en base a los valores o programación adquiridos, que pueden ser de tipo social, cultural, nosotros definimos esto es bueno, esto es malo. Así hablamos de buena o mala conciencia. Pero, sin embargo, conciencia es un término muchísimo más amplio. Ya nos conecta con el misterio. La conciencia y el ser van unidos, no se pueden separar. Entonces, conciencia es esa toma de conciencia de sí mismo, de ser. Esto sería conciencia. Entonces podríamos hablar de una conciencia local dentro del cuerpo y una conciencia no local, fuera del cuerpo. Hay un físico cuántico, Amit Goswami, que se dedica a explicar la existencia de Dios desde la física cuántica, que nos habla muy claramente, y desde la física cuántica, de estos dos tipos de conciencia: conciencia local asociada al cuerpo, a los sentidos; conciencia no local, fuera del cuerpo, como por ejemplo cuando alguien que está en coma y lo metes en un túnel de resonancia, nosotros podemos decir, mueve un pie, mueve una mano, abre los ojos, no va a pasar nada. Pero a lo mejor dices, visualiza. ¿Y sí pasa? Ese área del cerebro se ilumina. O bien, cuando una persona ha tenido un accidente de tráfico, o también en el caso de comas, cuando recuerdan, o alguien en una cirugía, cuando recuerdan momentos en los que, estando no consciente a nivel físico, existía alguna clase de conciencia que les ha permitido relatar lo sucedido.
detalladamente y bueno, en forma que son documentos, digamos, de que sí existe esto que llamamos conciencia no local. Esto podría explicar algunos de los casos ECM. Por ejemplo, cuando una persona está muerta clínicamente y después vuelve al cuerpo y te cuenta toda una serie de experiencias. Que recuerda a los médicos, que recuerda cómo se va del cuerpo, que accede a otros niveles de conciencia. Eso es conciencia no local. ¿Qué sucede? Que si nosotros supiéramos más de nuestro cerebro, podríamos explicar todo este tipo de percepción de una nueva manera, como algo que aquí y ahora todos podemos vivir, solo que no sabemos cómo activarlo. A veces pienso que todo esto tiene que ver, en realidad, con recordar, porque como humanidad tenemos un bagaje histórico grande. Digamos que si la humanidad es todo esto, nosotros tenemos constatación de este fragmento de la historia. Y en este fragmento de la historia hay cientos de miles de años. Entonces, ¿qué ha pasado con todo lo otro? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, una cueva como aquí donde vivo, en Sri Lanka, digo, en Nerja, es que es una cueva inmensa, como una catedral gigantesca, llena de estalactitas y estalagmitas, abismos gigantes que tú no te puedes imaginar cómo podrían desplazarse los hombres y mujeres de aquella época sin los caminos que han sido labrados y puestos con madera para que podamos visitarla. Pues imagínate todo eso sin luz, sin caminos, esos abismos inmensos, y que ahí te encuentras pinturas y un lenguaje de más de 40.000 años. Y dices, ¿cómo se movían por aquí dentro? ¿Qué tipo de capacidades sensoriales o sentidos tenían que tener para poder ver aquí dentro sin luz, porque no hay restos de ninguna antorcha o... No, y además en aquella época todavía no existía el fuego. Entonces no hay restos de ningún tipo de iluminación. ¿Y cómo podían ellos moverse en esa profundidad, en esos espacios llenos de oscuridad y realizar actividades? Eso significa que tenían otra serie de capacidades. Entonces, todos nosotros tenemos esta memoria ancestral en nuestros genes. Entonces, y toda la memoria de estas capacidades. Si activásemos estos genes, estas memorias de lo que ya somos, podría nuestro cerebro poner en marcha esas áreas y funciones que hemos olvidado. ¿Y cómo podríamos activar eso? Eso suena bastante interesante. ¿Y cómo lo podríamos activar? Yo a veces pienso, porque esto claro no es científico, pero bueno, lo científico, con todo el respeto a la ciencia, también cambia mucho, porque los científicos de la época de Galileo consideraban que la Tierra era plana. Hace unos años se decía, no comas sardinas que son malísimas para el colesterol, un veneno. Ahora, come bien de sardinas, que es lo mejor que hay para el colesterol. La ciencia está cambiando continuamente. Es decir, todo lo que la mente humana crea está sujeto a cambios. Porque hoy ves desde aquí, mañana avanzas este otro pasito, ves desde allí. Entonces, lo que voy a decir no es científico. Lo digo así. Pues considero que nosotros podemos establecer diálogos con nuestro cuerpo a través de nuestro subconsciente, que es como ese puente misterioso a través del cual podemos entrar en contacto con lo más interno de nosotros mismos. Podemos hacerlo antes de ir a dormir, simplemente con la intención de conectar, como dices, te relajas profundamente y simplemente das las órdenes de activación de todas las hebras de tu ADN y pides que los genes asociados a este don o al resto
establecimiento de esta parte de tu cuerpo para que funcione mejor, das esas órdenes tranquilamente antes de ir a dormir. ¿Por qué? Porque todo eso va a seguir trabajando solito mientras duermes. Fíjate qué interesante. En el día y en la noche, la mayor parte del tiempo vivimos en el subconsciente. Aunque nos creamos que durante el día estamos muy despiertos, no es cierto. Sostenemos la atención ni tan siquiera un minuto. Solamente un genio, un adepto, consigue sostenerla un minuto. Y antes de tomar una decisión, nosotros la expresamos a nivel consciente, pero en realidad se ha tomado antes a nivel inconsciente. Así que tenemos que familiarizarnos más con esto que llamamos la parte oculta de nuestro ser. En Occidente, por ejemplo, la tradición occidental se ha especializado en el ocultismo, que tiene que ver con esto, estudiar lo que está oculto. Cuando ahí en Occidente se habla de lo oculto, se está refiriendo al subconsciente y al inconsciente colectivo y inconsciente. Bueno, ese tema es bastante amplio y de hecho es uno de los temitas que tengo acá más adelante para que profundicemos un poquito porque también digamos que es un tema muy apasionante. Respecto a lo que me estabas mencionando ahora, pensé en algo, interpreté pues que hablas como de una conciencia interna y otra como externa, así lo interpreto yo. ¿Cómo se pueden conectar esas conciencias, por decirlo así, de alguna manera? El puente, como diría Aurobindo, sería la supraconsciencia, ese estado de ser en el que todo se unifica. Ahí hablaríamos ya de la vivencia trascendental o espiritual, que no es una cosa complicada. Todos estamos llamados a eso. Es más, la búsqueda es ese impulso que surge en nuestro interior porque nos sentimos incompletos, porque nos sentimos que nos falta esta otra parte que da sentido a todo lo demás. Esta otra parte que es la vivencia espiritual que viene de la toma de conciencia desde el alma, que es lo que somos en realidad, somos almas encarnadas que en un cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? Volvemos a lo mismo. Todo tiene que ver con el recuerdo de lo que realmente somos. Todo ya está. Simplemente es activarnos a estos niveles, ¿no? Ok. Es desde el mundo espiritual que todo se conecta. Porque ¿qué es lo que está en todo, Freddy? ¿Qué es lo que está en lo consciente y en lo inconsciente? ¿Qué es lo que tú sientes en tu interior aquí y ahora que une los dos? No sé, esa fuerza interior, eso de que hablas el alma, el espíritu, no sé. Efectivamente, es siempre, todo ser humano tiene la conciencia de que existe algo misterioso que todo lo abarca. Ok. Es por qué estás en el sueño y por qué estás en la vigilia. ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que se da cuenta cuando sueñas? ¿Qué es lo que se da cuenta cuando recuerdas? Ah, esto ha sido un sueño. ¿Y qué es lo que se da cuenta en la vigilia de que estás en la vigilia? ¿Sientes alguna unidad entre lo uno y lo otro? Pues son preguntas un poco complejas, no sé, es algo Sí. que más que se siente, o sea, expresarlo es un poco más complicado, eso es algo más del sentir, ¿cierto? Sí, por eso, esa es la pregunta justo de sentir, pero ¿tú te has puesto a pensar, o todos los que estáis escuchando nuestra conversación, ¿no? Que estáis compartiendo esta conversación aquí y ahora, qué parte de mí mismo o de mí misma es la que se da cuenta que sueño y la que se da cuenta que no sueño? ¿Será ese subconsciente o ese inconsciente del que hablamos, que es el que nos domina? Hay diferentes formas de definir, o tal vez ni se pueda definir, ¿cierto? Puede ser que sea ese puente o un portal para esa parte trascendente
que hablábamos antes, en la que decíamos que podemos encontrar ese sentido, esa conexión entre consciente e inconsciente. Cuando hablábamos hace un momento de dónde está esta unión entre los dos, ¿puede ser que el camino sea por ahí? Es que la única forma de conectar con todas estas experiencias es vivirlas en nosotros mismos. Y para empezar a vivirlas es el anzuelo de una pregunta. Es como si nosotros estuviéramos pescando a través de la pregunta, el pez de la respuesta, del conocimiento, de la sabiduría o la experiencia vivencia. Entonces, por eso os estoy haciendo estas preguntas, como un modo de juego para ver a dónde os llevan. ¿Por qué? Porque todo esto no te sirve que nadie te lo cuente. Te sirve que tú lo experimentes, lo vivas. Todo lo que te cuenten, ¿sabes lo que vas a hacer? Tu cerebro lo va a coger, lo va a guardar y va a generar un montón de historias sobre eso, pero no va a vivir. Nosotros tenemos que ir más allá del cerebro, a esa consciencia, a ese estado de ser que aquí y ahora ya somos. Y sí, el cerebro es una herramienta para la materialidad, para vivir en esta dimensión. También es una herramienta de conexión, cuando está equilibrado, con otros mundos, dimensiones, como lo quieras llamar. Que todo eso se desarrolla con el ejercicio y la práctica. Es decir, si tú simplemente estás enfocado en el mundo material, tu cerebro va a estar solamente en eso. Tienes que voluntariamente ponerte en movimiento y desear conectar con otras dimensiones, además de la materialidad, para poder percibir otras realidades, para en esta forma afrontar, vivir y existir más allá de la simple materialidad y de la simple conciencia social. Tenemos que aprender a hacer trampa a la conciencia colectiva, porque todos estamos conectados y eso va a estar siempre, como las manadas de ciervos, como los bosques y las selvas, ¿no? Como las aguas de la tierra. Todos los seres vivimos conectados a través de conciencia colectiva, a través de conciencia grupal. En fin, es una forma misteriosa y muy interesante, porque a través de esto podemos conectar con todo lo que necesitamos. Pero también tenemos que saber ir más allá, porque eso es como una pequeña trampa. Es como algo en lo que estamos contenidos, aparentemente. Nosotros tenemos que aprender a ir al mundo espiritual y reconocernos desde ahí, que es la gran aventura. Bueno, creo que ahí nos dejas bastante tema para reflexionar cada uno, ¿cierto? Desde nuestro interior, mucho tema ahí por reflexionar. Ahí vamos a otro concepto muy importante que es el tema de la mente. Te quería preguntar algo de eso, si nosotros podemos controlar la mente y si es necesario controlarla. Yo pienso que no nos tenemos que proponer controlar la mente, nos tenemos que proponer usarla como una herramienta, como aprender a manejarla, vamos a decir, no controlarla, sino manejarnos con ella, conocerla. Nosotros con la mente no podemos luchar, porque es un imposible. Es como este famoso cuento de que un discípulo quería iluminarse y le dice el maestro: muy bien, vete a la montaña y piensa en todo menos en monos. Y entonces coge, se va a la montaña, pasa un día y dice: parece un mono por ahí. 2 más monos, 3 más monos. Y ya vuelve, regresa desesperado antes de la semana, que era el plazo que tenía para no pensar en monos, diciendo al maestro: es que veo monos por todas partes, estoy rodeado.
de monos. Eso es lo que pasa con la mente. Nosotros la mente no podemos luchar con ella, tenemos que aceptar. En la mente hay de todo, acepta. Permanece en lo que observa y se da cuenta de la mente, porque eso es el ser. Y imagínate la mente como si fuera un gran océano lleno de toda clase de criaturas, desde ballenas a medusas, a corales, de todo. Imagínatelo así. Cada una tiene su función. Cada una está ahí por alguna razón. No intentes justificar nada, simplemente acepta. Donde tú pones tu mente, allá va tu energía. Donde das atención, aquí va la energía. Así que intenta que relacionarte bien con tu mente. A veces yo sé que cuando digo acepta y una persona que está sufriendo mucho con su pensamiento, que se siente torturada por su propio pensamiento, que hay mucho así. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Vivimos en una sociedad de consumo que daña a las personas, que nos aleja de vivir en conciencia de alma, que nuestra percepción espiritual se ve mermada por la programación social. Entonces casi no hay herramientas para combatir esa negatividad que a veces viene. ¿Por qué? Porque como es una sociedad materialista, ¿en qué se basa todo? O tienes o no tienes, con lo cual las personas tienen miedo a no tener. Luego, por otro lado, se nos generan un montón de adicciones que vienen en el programa, porque ¿qué necesita una sociedad materialista enfocada en el consumo y en el dinero? Consumidores. Con lo cual te van a estar metiendo por la cabeza, la nariz y por todas partes, compra esto, compra, necesitas, trabaja para sobrevivir, etc. Todo esto hace que las personas vivan con ansiedad. Para sostener la ansiedad, ¿qué necesita hacer el cerebro? Crear imágenes y pensamientos ansiosos. Entonces, en realidad, todo este bucle es fácil de parar. Puedes comenzar tu día de una forma muy simple, respirando y diciendo, estoy vivo. Este aire está lleno de vida y observa que todo lo que te rodea está vivo. Las plantas, los pájaros que cantan, la gente que pasea por la calle. Todo lo que te rodea está vivo, con vida. No hay nada que no esté vivo a tu alrededor. Porque hasta la roca es una clase de vida y actividad. Tú y yo, Freddy, estamos vivos hoy, qué bien, qué suerte tenemos, hemos despertado vivos. ¡Ole! En fin, que simplemente todo lo que sea tomar conciencia de que estás vivo, tomar conciencia de tu cuerpo, todo eso te lleva a trascenderlo y a quitarte toda esa parte de programa mental en la que entras porque simplemente no estás presente en el cuerpo. Entonces, cosas que nos ayudan a combatir todo esto, conciencia corporal, como os he dicho, inhalo, habito el cuerpo, me siento, estoy vivo, lleno de vida, llena de vida y todo lo que me rodea, el aire, la luz, los seres que están todos a mi alrededor, está todo vivo. En el momento que vas haciendo eso y vas sintiendo más, se va apagando todos los bucles mentales. También la alerta sensorial, los 5 sentidos, vista, oído, olfato, nariz, gusto y tacto. Puedes ir entrenándolos por separado, conjuntamente, es decir, puedes dedicar todo un día a un sentido físico. Cada vez que te acuerdes, dices, hoy voy a ver todo lo que me rodea. Al día siguiente, hoy voy a escuchar todo, voy a prestar atención al oído, sin rechazar nada. El tacto, igual, el gusto. A ver, aquí y ahora, paladea, ¿a qué te sabe
¿A qué sabes tú mismo? ¿Qué sabor tienes? Dulce, metal, amargo. Acepta. Observa si necesitas líquidos. ¿De qué te está informando tu sentido del gusto? O cuando hueles, el olfato, es como, ¿qué aroma hay? ¿Dónde estoy? Incluso el olfato nos va a ayudar a despertar esa intuición que va más allá. El tacto es pura presencia. Temperatura, brisa, energía, humedad, sequedad, todo eso lo detectas a través del tacto. En fin, trabaja con tus 5 sentidos. Un día dedica, incluso puedes hacerlo un día cada día de la semana, dedicarlo a uno, y descansar dos para integrar todos en uno, o bien un sentido por semana, como tú quieras. Esto que parece tan sencillo, no es sencillo, os va a trabajar un montón la mente, vais a trabajar muchísimo vuestra mente, vuestra atención, percepción, y os va a ayudar a desarrollar capacidades. Y sobre todo, toda esa porquería de pensamiento que hay que limpiar, barrer, os va a ayudar simplemente con esta herramienta que son vuestros 5 sentidos. Ok, de acuerdo con eso que nos mencionabas ahorita, entonces ese tema del materialismo es como una conciencia que vamos creando y está dentro de nuestra mente. Sí, lamentablemente no la creamos nosotros, Freddy. La crean los malos de la película, los que no aman a la humanidad. Pero nosotros, que nos tiene mucho miedo, porque, claro, imagínate una humanidad despierta, ¿qué haces con ella? ¿Cómo la gobiernas? ¿Cómo le dices, bébete Coca-Cola, que te mata? ¿Me entiendes? Cómete esta carne llena de transgénicos, de químicos, de antibióticos, de hormonas, de guarrería, que produce un montón de enfermedades. Porque nunca hemos tenido una humanidad tan enferma, ¿de acuerdo? Vivimos más tiempo, ¿cierto? Porque vamos parcheando con la medicina. Pero es lamentable que todo esto, todo este conocimiento, toda esta ciencia sirva a una sociedad de consumo en vez de al bien de la humanidad. Porque entonces, no sé, ya llegaríamos a ser casi como Matusalén. Imagínate comiendo bien y... Bueno, esto me lleva a otro tema que, bueno, obviamente está por supuesto muy relacionado y es el deseo, el dolor y las creencias son estados mentales o hacen parte de un proceso de la mente como la percepción. El deseo, las creencias, El dolor el dolor. son estados mentales o hacen parte de un proceso de la mente como, como la percepción. Es un poco los dos. Porque vamos a ver, el deseo es puro, viene del alma. Existen deseos menores que emanan del condicionamiento de la mente. Eso ya es el programa del cerebro. La creencia exactamente igual. Existe la creencia que deviene de la vivencia. Es decir, tú tienes una experiencia trascendente y crees. Pero existe esa creencia que viene por una programación. Por ejemplo, me creo que esto es bueno y que esto es malo. A veces viene por una programación cultural o social. Entonces tenemos los dos. Si vamos a la vivencia trascendente, es como lo que realmente nos pertenece, porque es lo que nosotros experimentamos. Pero nos podemos preguntar qué es lo que viene de nuestro interior, de nosotros mismos, por nuestra propia experiencia, vivencia, y qué es lo que viene del programa. Y de lo que viene del programa social, cultural, con el que está programado nuestro cerebro, podemos elegir si lo aceptamos o no, si nos lo creemos o no. Dices, que tengo este patrón de conducta, de pensamiento, de creencia, de deseo, por ejemplo, pues deseo coger vacaciones en el mes de agosto, cuando todo el mundo las coge, que es cuando es más caro. Bueno, es una tontería, pero es un ejemplo.
¿eh? O deseo comprarme unos zapatos rojos porque es la moda. Tenemos que evaluar qué es condicionamiento y qué es lo que realmente somos nosotros, para no estar en esta forma tan fáciles de manipular. No es una labor sencilla. Yo creo que es bueno reunirse a grupos de amigos, a hablarlo, como estamos hablando tú y yo, Freddy, hoy, y reírnos de todo esto un poco, vivirlo con humor eh, y ponernos a ello, ¿no? Porque dices, vivimos solo una vez, merecemos elegir. Lo importante ahí entonces sería tener como esa capacidad de discernimiento, de saber cuál es mi deseo y cuál está condicionado. Exacto. Es muy importante porque es que es una forma de manipulación terrible, ¿sabes? Es como el que se levanta por la mañana y dice, pues eso, yo no puedo hacer nada sin esto. Ahí ya hemos entrado en un condicionamiento. Eso no eres tú. Porque todos y cada uno de nosotros somos completamente libres, fuertes, poderosos. Es cuando dejamos de creer en todo eso que somos, estamos condicionados. Un niño, un bebé, tú le ves que él piense que no puede hacer cosas. No, ¿sabes? No. Entonces, se trata de recuperar esa gracia y ese poder con el que venimos simplemente por nacimiento, que es nuestra alma, y que vamos olvidando pues con esos condicionamientos y esa programación del cerebro. Ahí entra la neurociencia, que es esa otra nueva manera de conocernos a nosotros mismos, entre otras muchas cosas, ¿no? Ahí tenemos básicamente que volver a esa gracia del cerebro que teníamos de niños, por lo menos manejarnos, ¿no? Lo que decíamos antes, puedes ir detrás de la mente, que la mente te arrastre, o puedes aprender a manejarte con ella, conocerla. Dominarla es como si tú dices, voy a dominar un tigre o un caballo por la fuerza. No. Tiene que ser de otra manera. Es que aprender a conocerlos y desde ahí manejar la cosa. Que es un reto hermoso y que no es complicado, porque nosotros es como si fuéramos un Ferrari, siempre lo digo así, sin manual de instrucciones. Vamos probando, tocando teclas, a ver esto para qué vale. Ok. Y podemos encontrar algo del manual, en los libros sagrados, en cumbres como la tuya, donde vendrán diferentes personas comunicando y compartiendo aquello sobre lo que han experimentado y que puede ser de ayuda a otros, ¿no? Entonces, en realidad tenemos muchas posibilidades de encontrar apuntes de ese manual por diferentes sitios, ¿no? Bueno, entonces miremos ahí un poco el tema del cerebro. ¿El cerebro es condición suficiente para que la mente realice sus funciones? Si no es así, ya empezamos a hablar de lo cuántico y lo metafísico. Pues estamos otra vez un poco igual. El cerebro, nosotros conocemos muy poquito del cerebro y usamos muy poquito también. Con lo cual es el enigma. Es lo que hablábamos antes. ¿Qué capacidades tenían nuestros ancestros? Nosotros, por ejemplo, estamos utilizando muchísimo el intelecto, pero a lo mejor utilizamos mucho menos la percepción. Entonces, ahí, ¿cómo veríamos lo cuántico y metafísico si estuviera todo nuestro cerebro activo? Algo así como en la película de Lucy, ¿verdad? Que es la representación
Es ese tópico de un cerebro funcionando al 100%, ¿os imagináis? ¿Necesitaríamos lo cuántico y lo metafísico en ese caso? Tal vez no. Tal vez no. Quizás estemos proyectándonos, por ejemplo, con un ordenador, ¿qué estamos proyectando? ¿Un cerebro? Quizás en vez de mirar dentro de nosotros mismos y aprender a movilizar todo lo que somos como ser físico, energético, mental, espiritual, quizás estamos en vez de mirar dentro de nosotros y aprender a manejar el Ferrari, ¿no? Quizás estamos proyectándolo hacia afuera, creando pues esos ordenadores, no sé qué, todo esto, ¿verdad? Cuando en realidad lo tenemos todo en nuestro cuerpo. Tal vez, ya repito, Freddy, no soy científica, ¿eh? Pero, y ya sabes, porque tú conoces un poco mi historia, que lo más importante para mí es recordar el alma que somos, es decir, la vivencia espiritual trascendente, porque es desde ahí que el hombre puede crear y transformar y liberarse del condicionamiento. No veo otra forma para la humanidad de hacerse libre que no pase por la vivencia espiritual. Podemos mejorar, desde luego, siempre se puede mejorar, pero si queremos trascender, crear, ir hacia algo completamente nuevo, hacia una nueva forma social, pienso que todo tiene que pasar por la vivencia de la espiritualidad que somos, del mundo espiritual. No hablo de religiones, hablo de este hecho por individuos, por personas, cada uno en su forma, cada uno en su camino, ¿no? Pero esa es, pienso que la clave del despertar de la humanidad y de el florecer y vivir en plenitud de ser y lo que somos tiene que ir desde ahí. ¿Por qué? Porque es la otra perspectiva. Nos falta eso. Es como si ahora estuviéramos viendo todo desde el valle. Pues el valle es muy bonito, pero el valle no te permite ver nada más que algo muy lineal. Tiene que subir arriba de la montaña y entonces ves todo el paisaje que te rodea, todas las montañas, esas que no puedes ver desde el valle y toda la naturaleza, lo ves todo. Entonces hay que hacer, digamos, reconocernos como almas encarnadas. Si no, nos estamos perdiendo algo fundamental de nosotros mismos, que es la propia vida, existencia consciente. Bueno, para complementar un poquito entonces todo esto tan interesante que nos estás contando, hablemos un poquito del subconsciente, que lo mencionabas ahora, y del inconsciente, y el inconsciente colectivo, que es otro tema, y el tema de los arquetipos, pues que ahí hablamos un poquito de lo que era Carl Jung lo que nos habla de este tema del inconsciente colectivo. Bueno, los arquetipos, digamos que son como energías que están vivas ahí en el inconsciente colectivo. Entonces, utilizar los arquetipos nos puede ayudar para mejorar patrones o arquetipos que nosotros tenemos un poco debilitados. Ponte, por ejemplo, el caso de alguien que haya tenido un padre o una madre maltratadores. Ese arquetipo está debilitado. Entonces, lo podemos sanar simplemente o mejorar simplemente trabajando con ese arquetipo. Es una forma. El trabajo de Jung y, es muy interesante porque Jung, además, con Pauli, que era físico, juntos trabajaron la teoría de la sincronicidad. ¿Qué es esa forma? Es un lenguaje a través del cual aprendemos a ver los mensajes de nuestro subconsciente, a leerlos en el día a día y también en los sueños, o ver cómo nos está avisando de cosas, tendencias, porque lo que hablábamos antes, nosotros decidimos en el subconsciente
antes que en la mente consciente. Cuando nosotros hemos tomado una decisión, ya se ha tomado ya ha sido tomada previamente, antes de hacerla consciente. Entonces, todo este trabajo puede sernos de gran ayuda. Os animo muchísimo a que leáis. Hay un libro, no recuerdo el título, pero simplemente poner Jung y Pauli, Teoría de la sincronicidad, creo que lo podéis encontrar. Merece la pena en este campo. Entonces, todo está unido, todo está conectado. Es lo que tenemos que ir a esa parte de nuestro ser en la que todo está unido. Nuestra mente divide y fragmenta para poder abarcar y comprender, pero tenemos que ir más allá, eso que trasciende de la mente, que es el ser y que está en todo. Es la mente la que genera la ilusión de la división. Es como el tiempo es una unidad. Todo está sucediendo al mismo tiempo. Pasado, presente y futuro están ahí. Entonces, tenemos que investigar el vivir este aspecto interno que unifica todo, que es el ser. Y el primer paso es lo que os explicaba antes, es cuando reflexiona, medita sobre qué parte de mi ser es la que se da cuenta si estoy dormido o despierto o si sueño. Y busca esto sintiéndolo con tu cuerpo. Y así, poco a poco, lo vas a ¡miam! Coger. Y luego desde ahí hay que ir a la profundidad, hay que dirigir la búsqueda. Es decir, no es como subirte a un barco, te pones en el barco, te quedas así de brazos cruzados y dices, llévame. No, tienes que coger tu barca y decir, voy a este destino, a este puerto. Ahora me voy a Alejandría, mañana me voy a las costas de Rusia, pasado a Egipto, yo qué sé, donde tú quieras. Pues eso, ¿por qué? Porque a la medida que te vas marcando esos destinos internos, los vas realizando. Ahora bien, si dices, pues aquí me meto, pero no sé a dónde voy, pues no vas a ningún lado. Entonces, es manejar la mente, objetivos. Así la vamos dirigiendo. Este tema de la sincronicidad que nos hablabas es lo que nosotros normalmente llamamos casualidades, o es algo completamente diferente. Sí, es como, por ejemplo, hace poco mi hijo empieza a encontrarse corazones por ahí. Me dice, ay, mira, mamá, me encuentro este corazón, me encuentro este otro corazón. Ah, te vas a enamorar. Dentro de poco va a aparecer alguien en tu vida y te vas a enamorar. ¿Por qué? Porque él, no es porque yo sea divina, es porque él ya está recogiendo esas sincronicidades, esos avisos de su subconsciente. Eso que va a vivir ya está pasando en otro nivel. Eso es la sincronicidad. Esas señales que te avisan de que algo puede manifestarse. Es una tendencia, no quiere decir que se vaya a manifestar siempre, ¿eh? Es una tendencia que puede pasar por tu lado o que puedes atraparla. Depende de si te gusta o no. Por eso es tan importante este diálogo, porque si tomamos conciencia de esto, podemos favorecer la realización de las buenas tendencias y dejar que lo que no nos resulte tan grato, podemos cambiarlo, ¿vale? Hombre, hay cosas que no se pueden cambiar, que están fuera de nuestro gobierno. Tenemos que darnos cuenta que nosotros vamos a interactuar siempre con las tendencias de otros. Pues creo que es un juego de amor y responsabilidad. Ok. Ahora nos hablabas algo de los sueños. Nosotros, ¿se pueden relacionar los sueños con el inconsciente? ¿Existe alguna forma de interpretar nuestros sueños y sacarles provecho para potenciar nuestra vida?
Sí, incluso podemos cambiar cosas en los sueños. Hay técnicas que cuando tú tienes un sueño premonitorio puedes hacer un intercambio. A nivel de la humanidad ahí ya no. Cuando son sueños que tienen que ver con una profecía a nivel colectivo, por ejemplo, vamos a poner un atentado o un accidente aéreo, ahí ya lo único que queda es rezar, el máximo de personas posibles, orar. ¿eh? Pero si son sueños, digamos, de tendencias para amigos, para familia, etcétera, sí puedes cambiarlos, o para ti mismo incluso. Existe otro tipo de sueños que simplemente te va a hablar de tu psicología, es decir, si estás estresado, de tus problemas, como cuando te sientes que te persiguen o cosas de estas, ¿no? Muchas veces es simplemente tu estrés, tu ansiedad. Como tenemos esa información por tantas imágenes que hemos recibido de películas y todo esto, pues nosotros utilizamos ese lenguaje, ¿no? De la persecución, del miedo, que eso es lo que es la ansiedad. Otras veces tendrás sueños que te avisen de problemas de salud, como cuando vas a coger una gripe o un catarro y tu sistema inmune va a defender, entonces vas a soñar con bichitos o cosas así. El mundo de los sueños tiene muchísimos códigos de interpretación, porque todos, alguien en la Polinesia, alguien en Colombia, alguien en España, todos soñamos con los mismos símbolos. ¿Por qué? No sé, de pronto vivimos lo mismo, lo que tú decías, o vemos las mismas cosas también, el tema de las películas o eso, o es inconsciente, va generando como ese inconsciente colectivo, o ya está ahí. Exactamente. Lo colectivo, como una manada de ciervos. Por eso tenemos o como un bosque o una selva y que luego además están conectados, o sea, con un solo árbol puedes conectar, y más esos árboles sabios y gigantescos que están matando, que es una crueldad y una inconsciencia sin límite matar estos árboles y talarlos por intereses comerciales, porque esos árboles tienen un gran conocimiento y una gran sabiduría de la tierra, ¿no? Pues exactamente igual que ellos están conectados, nosotros también. No hay ningún ser en este planeta que no esté conectado con otros seres a través de esas conciencias colectivas y esas conciencias grupales de manada. O sea, está la manada y lo colectivo de cada especie, pero además luego está lo total. Nosotros vivimos conectados a todos los seres, así que cuidado con lo que matamos, porque nos está afectando a nosotros y a toda la hermandad de seres que vivimos aquí en la Tierra, en la Madre Tierra. Somos unos irresponsables totales, querido Freddy. Perdón, porque me voy yo. Este tema es que me duele el corazón ver lo que estamos haciendo con la Tierra y en consecuencia de lo que se hace la Tierra en la humanidad. Y nosotros somos parte activa como consentidores de todo esto. Es decir, teníamos que estar todos sabiendo el poder de lo colectivo y que nosotros somos lo colectivo, somos la gran fuerza. Pues hablar todos, divulgar vídeos, venga, bla, 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 y parar todos estos desastres y estas injusticias sociales, en la naturaleza, en el clima, todo lo que el desastre que estamos haciendo. Mira, yo tengo ahora, me encontré hoy es el 5.º día, una cotorra argentina, que es un lorito. Se había caído del nido y lo he cogido. Y de repente me entero, fíjate qué vergüenza que ponen. Cotorra argentina, especie invasora. Y te dicen, no se puede vender, no se puede tener en su casa. Yo lo único que he hecho es salvar un loro. Bueno, una cotorra, me da igual. Que la estoy alimentando ahí con una papilla. Y digo, pero si la especie invasora somos nosotros, la humanidad, por Dios. ¿Dónde hemos nacido? ¿A dónde nos hemos disgregado? Y todo lo que matamos. Digo, ¿cómo se puede sacar ahora de la manga que esta pobre cotorra
Es una especie invasora, si no hace nada, ningún mal a nadie, lo único que hace, ¡ra, ra! Y que habla, si las enseñas. Digo, ¡qué injusticia, qué discriminación! Digo, o sea, ahora, ¿qué? ¿Estoy cometiendo un delito por salvar un animal de la muerte? Que se la coma un gato, que muera ahí porque, claro, ya cuando se cae de una palmera alta, esos animalitos, los pobres, no pueden sus padres subirlos al nido. Y es donde yo la recogí es una zona llena de gatos, o sea, se lo hubieran zampado, pero volando. Entonces, fíjate qué cosas tan sin sentido y absurdas. La humanidad dice, bueno, la humanidad no, perdón, el mínimo, ese pequeño grupo de seres humanos que gobierna el mundo, constituye esta sociedad de consumo, dice, una cotorra argentina es una plaga y especie invasora. Digo, ¿y qué es la humanidad? Porque mira, para los agricultores, espantapájaros, que hay 20.000 trucos, pobrecitos, pobrecitos pajaritos, ¿no? Si se mueven además es porque nosotros estamos liándola. Somos nosotros los que hemos causado todo esto, de que ahora la cotorra argentina está por todas partes. Pues bueno, ¿no estamos nosotros también por todas partes? Los animales están haciendo lo mismo que nosotros. Está cambiando el clima, pues se van por todos los que estaban aquí, se van para allá, los que están para allá, se van para acá. Un lío. Es cierto, bien dicen que por eso vivimos en un mundo al revés. Lo importante es que tengamos como la conciencia de que nosotros hacemos parte de eso y que nosotros lo estamos cambiando y ser como conscientes para generar un cambio positivo. Es- Exacto. Así es, Freddy. Es como tomar conciencia de que nosotros como humanidad cambiamos el mundo y que si no queremos algo en nuestra vida, simplemente no lo compres. Es tan fácil como eso, nosotros mandamos. En una sociedad de consumo, el que manda es el consumidor. Eso es lo que tenemos que aprender. Es como lo que se ha hecho ahora, boicota al plástico. Una semana la gente sin comprar plástico. Tenemos que decir nosotros a los mercados qué es lo que queremos y lo que no queremos. Somos los que mandamos. Es muy importante. Para mejorar el mundo es fundamental, porque si no, estamos matando la Tierra. Bueno, la Tierra no va a morir, porque el planeta es muy fuerte, pero sí estamos matando la vida, los seres, el clima, enfermando los cuerpos por comer cosas que no tienen, digamos, la memoria del universo. Es decir, si tú coges una semilla y la manipulas genéticamente, esa semilla ya no tiene el ADN de la naturaleza y del misterio. Digamos, le quitas la parte espiritual. Con lo cual tu cuerpo no la reconoce porque en sus genes no hay no hay ese alimento, no hay esos códigos. Y luego aparte, ese aspecto espiritual del alimento se va. Por eso que ese tipo de alimentación cierra a las personas a la vivencia de su alma, a la creatividad, a todo lo bueno, hablando claramente. Y produce, pues, quizás, yo no soy médico, pero muchas de las alergias que estamos viendo y muchas cosas. Bueno, en esa última pregunta nos dejaste muchos mensajes que es importante que reflexionemos. Pues es la idea de la cumbre, ¿cierto? Reflexionar en todos esos mensajes que nos vas dejando. Bueno, como para ir concluyendo, ¿cuáles serían los diferentes niveles de conciencia y cómo se puede ejercitar el cerebro para adaptarse a ellos en beneficio de la persona o de nosotros mismos? Los diferentes niveles de conciencia están como nombrados de muchas maneras en todas las tradiciones. O sea, me gusta hablar de esto de forma más contemporánea, que no ir a los infiernos y los cielos. ¿Me explico? Eso en realidad son niveles de conciencia. En forma metafórica, pero son niveles de conciencia.
¿Cómo podemos acceder a eso, a todo ello? A través del entrenamiento de la mente y la meditación. Y siempre movidos, impulsados por nuestro anhelo de la verdad y de la vivencia espiritual, de Dios, como lo quieras llamar. Es muy importante que todo lo hagamos desde este sentido, porque nos va a engrandecer y nos va a llevar a vivir esta existencia aquí en la Tierra desde esta conciencia del ser, del alma y lo divino, que es, digamos, el nivel de conciencia espiritual. Si no, vamos a estar en niveles de conciencia más o del subconsciente o más propiamente mental, ¿sabes? Más propiamente intelectual, perdón. En fin, niveles de conciencia, tantos como dimensiones. Fíjate. Por eso que hay que centrarse en el ser, en lo que somos como alma, como presencia, para desde ahí ir percibiendo todo lo demás, permaneciendo siempre bien centrados. Es el primer paso. Céntrate en tu alma, en ti como presencia espiritual, porque desde ahí todo lo vas a hacer conforme tú necesitas. Cada vez que alcanzas la vivencia de un nivel de conciencia es una impresión, algo que aprende tu cerebro o que recuerda. Me gustaría más hablar de recordar. Porque si tenemos un cerebro con todas esas capacidades, es porque ya lo hemos hecho, lo hemos construido nosotros a través de la evolución. Con algunas ayudas, pero si ya lo tenemos, ¿por qué es? ¿Te has preguntado por qué tenemos un cerebro con infinitas capacidades? ¿Qué es un ser? ¿No es acaso un ser el desarrollo de una evolución? ¿Por qué nosotros tenemos este cerebro? ¿No será que tenemos que recordar cómo funciona la cosa? Es cierto, muchas preguntas por hacerse que son bastante complejas. Tal vez solo mirando al interior como nos estás invitando se puedan responder de una forma, digamos que más fácil o genuina, ¿cierto? Sí, en eso, por eso doy formación. O sea, todo esto que estamos hablando, normalmente en las conferencias o talleres, doy formación para ayudar a vivir todo esto que estamos comentando. Ese es mi sentido, el sentido de mi trabajo. Siempre digo, con todas las almas hemos venido aquí para ser luces para el mundo, como células especializadas del espíritu, para transmitir esa luz, cada uno en una dirección. Pues a mí me toca esta. Cada uno y todas igual de importantes, todas por igual. O sea, ningún alma está aquí azarosamente porque se ha caído y no sabe, no, digamos que olvidamos, tenemos que recordar. Ok. Digamos que para recoger como todos estos temas que hemos hablado, tan emocionantes, ¿qué mensaje te gustaría darnos? ¿Te gustaría darnos algún mensaje adicional, algún mensaje como final de esta conferencia? Bueno, te comento, hablábamos antes, yo soy International Peace Ambassador, ¿no? Entonces, quizás siento que lo más importante es contribuir con nuestro día a día a ser células de paz y amor en el mundo, en nuestro entorno, en nuestra familia, porque es como un escudo protector que repele todo aquello que es alienante, miserable, mezquino, la maldad. Para mí la maldad está en una sociedad de consumo que no respeta las libertades humanas, los valores de la persona y que por el hecho de nacer ya tiene el derecho a ser feliz. O sea, mientras exista una sociedad que permita todo lo que está permitiendo hoy a nivel ecológico, a nivel de los seres,
y a nivel de las carencias, ¿no? De que haya hermanos, porque toda la humanidad es una hermandad, ¿no? Que estén muriendo de hambre, para mí la cosa no está bien, pero no nos podemos quedar de brazos cruzados. Entonces, siendo células de paz en nuestro día a día, intentándolo, te puede salir, un día puedes conseguir un 2%, al otro día conseguirás un 10%, así. Si intentas hacer eso, una célula de paz y amor con todo lo que te rodea, con la planta, con el aire, con tu vecino, con ese compañero de trabajo que te chincha, es un alma con la que he pactado en otro plano para hacer algo juntos. Intenta cambiar tu visión, pero comprométete en ser bien para el mundo. Ya está, bien para el mundo, quédate con esto, dices, yo me comprometo a ser bien para el mundo. Este es mi mensaje, ser bien para el mundo y desear ese bien cada día, porque así ayudamos a cambiarlo. A través de esta conciencia colectiva, nosotros tenemos mucho poder. Es con ese deseo ya simplemente contribuís a un mundo mejor. Bueno, doctora Ana Francisca, no me queda más que agradecerte inmensamente por compartir este espacio con nosotros, por todos esos mensajes llenos de amor y que nos van a despertar muchísimo más la conciencia. Y pues para toda nuestra audiencia, muchas gracias por acompañarnos. Acá debajo de este video quedan todos los links pues a las redes de la doctora Ana Francisca. Y si les gustó esta conferencia, pues nos pueden dejar sus comentarios y estaremos muy atentos a responderlos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima conferencia. Muchas gracias, Freddy, a ti por una entrevista maravillosa y un diálogo profundo. Creo, te lo digo de corazón, que es la entrevista más profunda que me han hecho. Así que muchísimas gracias de corazón, Freddy. Gracias. Pues recuerda la clave, ser para ofrecer. Ana Francisca García Treyes, España.